Morí un martes. No fue dramático. No hubo música ni luz al final del túnel, ni ninguna de esas cosas que la gente describe cuando sobrevive a algo. Solo el frío del asfalto en mi mejilla, el sonido lejano de un motor que se alejaba, y después nada. Nada durante lo que se sintió como una eternidad oscura y sin peso. Y después, de golpe, aire. El olor del jabón de mi madre, la luz amarilla de la lámpara de plástico, la mancha de humedad en la esquina derecha del techo de mi cuarto. Mi cuarto, el de siempre, el de los 19 años. Me senté en la cama, las manos me temblaban. El corazón golpeaba tan fuerte que podía escucharlo en la garganta. Miré la ventana pequeña con la cortina de tela verde que mi madre había cosido ella misma. Miré el escritorio con los cuadernos de preparatoria que había dejado sin terminar. Miré el calendario en la pared. La fecha era real. Era hace 9 años. Tenía 19 años otra vez, y lo recordaba todo. Me llamo Diego Fuentes. Soy hijo del chofer de la familia Altamirano, y en mi vida anterior cometí el error más caro que puede cometer un hombre que no tiene mucho que perder. Desperdicié 10 años persiguiendo a una mujer que nunca me vio como algo más que un entretenimiento conveniente, y al mismo tiempo ignoré a la única persona que me quiso de verdad. Esta vez iba a ser diferente. Esta vez lo sabía todo. Déjenme contarles lo que pasó en mi primera vida, porque sin eso, nada de lo que viene tiene peso ni tiene sentido. Isabel Altamirano tenía 19 años cuando yo empecé a trabajar en la mansión de su familia. Era la hija única del hombre más rico del municipio. Alta, perfecta, con esa manera de caminar que tiene la gente que creció en casas donde nadie le dijo que no a nada. Y yo era un idiota de 19 años que confundió la atención de una mujer hermosa con algo real y duradero. Isabela me prestó atención porque era nuevo, porque era diferente a los hombres de su círculo, que eran aburridos de una manera específica, que tiene la riqueza heredada cuando no se acompaña de ningún tipo de carácter. Porque, según me dijo en uno de esos momentos de honestidad selectiva que tenía a veces, yo la hacía reír de una manera que los otros no podían. Eso me pareció suficiente para construir un sueño encima. Durante 2 años, fui el secreto de Isabela, el chico del chofer con el que conversaba en los jardines de la mansión cuando nadie miraba, el que recibía sus mensajes de texto a las 2 de la mañana cuando estaba aburrida y no quería llamar a alguien de su mundo, porque implicaba dar explicaciones, el que escuchaba sus planes, sus frustraciones, sus teorías elaboradas sobre lo que hacía mal todo el mundo excepto ella, y respondía siempre con exactamente lo que necesitaba escuchar. Yo creía que éramos algo, ella creía que yo era conveniente. La diferencia entre esas dos cosas me costó 10 años de vida. Cuando cumplí 21 años y reuní el valor suficiente para decirle que quería algo más, algo que tuviera nombre, algo que existiera fuera de los jardines y de los mensajes nocturnos, Isabela me miró con una expresión que grabé en la memoria para siempre. No fue rabia ni sorpresa ni vergüenza, fue condescendencia pura y tranquila. La mirada de quien acaba de descubrir que un objeto que aprecia tiene aspiraciones propias que no estaban en el manual. Diego, eres un amor, me dijo, pero esto no es posible. Tú lo sabes tan bien como yo. Yo lo sabía, y me quedé de todas formas. Me quedé otros 8 años en esa zona de nadie, siendo el confidente, el amigo, el hombre siempre disponible. Mientras ella salía con herederos de apellido, con empresarios jóvenes de familia conocida, con el tipo de hombres que los Altamirano ponían en la lista de candidatos aceptables. Mientras yo construía una pequeña empresa de transporte y logística desde absolutamente cero, trabajando 16 horas diarias, acumulando capital de a poco, todo con la idea inconsciente pero devastadora de que algún día iba a ser suficiente para ella. No lo fui nunca. No iba a serlo nunca. A los 29 años, Isabela se casó con un hombre llamado Renato Casares, heredero de una cadena hotelera regional, presentable, de apellido conocido, del mundo correcto en todos los sentidos en que eso importaba para su familia. En la boda, yo estaba entre los empleados que coordinaban la logística del evento, porque había llegado tan bajo en mi propia consideración que acepté ese trabajo para estar cerca de ella en el peor día posible. Y esa noche, de regreso a casa, el camión de reparto que no respetó el semáforo en rojo me encontró cruzando la calle.
Morí pensando en lo que había desperdiciado. No en Isabela, que ya estaba bailando en su recepción de bodas. Pensé en mí, en lo que había dejado de construir, de ser, de vivir, por perseguir a alguien que nunca me eligió y que nunca iba a elegirme. Y pensé en Valeria Torres, la chica que trabajaba en la panadería de la calle Morelos, a 4 cuadras de mi casa, la que me saludaba cada mañana con una sonrisa que no era cortesía, sino simplemente cómo era su cara cuando estaba de buen humor. La que una vez, hace años, cuando yo le estaba contando algo sobre la empresa que quería armar algún día, me dijo que le gustaba cómo yo hablaba de mis sueños, con esa manera de tenerlos como si de verdad fueran posibles, y no solo posibles, sino ya casi reales. Yo había ignorado eso completamente, porque estaba mirando la dirección equivocada con toda la intensidad que tenía. Ese fue el último pensamiento antes de que todo se apagara, y fue el primero que tuve cuando abrí los ojos en mi cuarto de los 19 años, con el techo familiar sobre mi cabeza y 9 años de memoria que nadie más en el mundo tenía. Me quedé quieto en la cama durante 20 minutos contados, solo procesando. 19 años. La empresa no existía. Mi padre seguía manejando el auto de los Altamirano cada mañana. Isabela era la chica de la mansión que todavía no me había prestado atención. Y Valeria Torres, a 4 cuadras de donde yo estaba, probablemente ya estaba en la panadería empezando el turno de la mañana, preparando el primer lote del día, con el olor del pan mezclándose con el frío de la calle todavía afuera. Sentí algo que no esperaba sentir en ese primer momento de regreso. No urgencia de actuar, no confusión, no el pánico que debería venir con despertar en el pasado. Sentí claridad, absoluta, fría, limpia. Como cuando abren de golpe una ventana en un cuarto que llevaba demasiado tiempo cerrado. Sabía exactamente qué había que hacer, y sabía, con la misma precisión, qué nunca volvería a hacer. Me levanté, me vestí, fui a la cocina. Mi madre estaba preparando el desayuno. Se dio vuelta cuando entré y me miró como siempre me miraba, con ese amor tranquilo y constante que los hijos no terminamos de valorar hasta que ya no está. Me sirvió café sin preguntar, puso pan en la mesa, se sentó frente a mí. La miré mientras hacía todo eso, y me prometí en silencio que esta vez iba a estar más presente, que no iba a dejar que los años pasaran mientras yo miraba hacia otro lado. Empezó así, con ese desayuno, con esa promesa sin testigos. A los 19 años y 2 semanas de mi regreso, comencé a construir. La empresa, en mi primera vida, la había levantado con trabajo puro durante años, porque no tenía conocimiento anticipado, ni contactos, ni capital inicial más allá de lo que fui acumulando de a poco. Esta vez tenía algo más valioso que cualquiera de esas cosas: el mapa completo de los errores que había cometido. Sabía qué proveedores fallaban, sabía qué contratos no valían el papel en que se firmaban, sabía qué oportunidades de mercado iban a aparecer en los próximos 3 años antes de que alguien más las identificara. Empecé a ahorrar con una precisión que yo mismo no había tenido antes. Cada peso que entraba tenía un destino específico, sin gastos de imagen, sin excesos de ningún tipo. En mi primera vida, gastaba en mantenerme presentable para los círculos de Isabela, como si el traje correcto fuera a cambiar algo. Esta vez el dinero fue derecho a donde debía ir. A los 20 años, registré la empresa, Fuentes Logística y Transporte. Una sola camioneta al principio, contratos pequeños con comercios del área, trabajo directo y entrega puntual sin excepciones. En mi primera vida, tardé 3 años en conseguir mis primeros clientes corporativos porque no sabía cómo acercarme ni a quién buscar. Esta vez, con el conocimiento de lo que venía, los tuve en 9 meses. Mi padre lo veía con una mezcla de orgullo genuino y extrañeza leve. Un domingo, mientras comíamos en casa, me preguntó de dónde había sacado ese empuje repentino. Lo dijo sin acusación, con la curiosidad honesta de un hombre que conoce a su hijo y nota que algo cambió. De darme cuenta de que el tiempo no espera, le dije. Él asintió despacio, como si eso resonara en algo que él también sabía desde hace mucho. Valeria Torres pasó a mi vida de manera natural, como yo había esperado que pasara si yo no lo bloqueaba esta vez.
Empecé a ir a la panadería los martes y los jueves por la mañana, que eran los días en que ella tenía turno temprano. Los había aprendido en mi primera vida sin darles importancia, de la manera en que uno aprende cosas periféricas cuando está enfocado en otra dirección. Al principio fue solo café y pan. Ella me atendía con esa sonrisa que no era fabricada, sino simplemente su estado natural cuando las cosas iban bien. Me daba el cambio exacto. Me preguntaba si quería algo más. Seguía con el siguiente cliente. La tercera semana le pregunté su nombre. Valeria, dijo. Diego, respondí. Ya sé, dijo. Eres el hijo del chofer de los Altamirano, ¿verdad? Te he visto pasar. Eso me tomó por sorpresa. En mi primera vida no sabía que ella me había visto. La corregí. Ahora tengo mi propia empresa. Levantó una ceja, no con la impresión exagerada de quien quiere quedar bien, sino con el interés genuino de alguien a quien le pareció inesperado, pero interesante. ¿A los 20 años? Empezamos pequeños, dije, pero empezamos. Ella se rió, no de mí, con algo que había dicho que le pareció a la vez gracioso y verdadero. Y ese sonido, ese primer momento de risa real de Valeria Torres, fue mejor que cualquier cosa que hubiera experimentado en los 10 años de mi primera vida. Las visitas a la panadería se volvieron conversaciones. Al principio breves, de ese lado del mostrador al otro. Después más largas, cuando el turno aflojaba y había menos clientes. Me contaba cosas sobre la panadería, sobre su familia, sobre la carrera de administración que estaba estudiando de noche mientras trabajaba de día. Yo le contaba cosas sobre la empresa, sobre los clientes, sobre lo que quería construir a mediano plazo. Ella escuchaba de una manera específica que tardé en identificar, pero que cuando lo hice entendí por qué me gustaba tanto. No escuchaba para responder, escuchaba para entender. Un martes me preguntó qué había querido ser de niño. Ingeniero, dije, pero la vida fue por otro camino. ¿Te arrepientes? Lo pensé de verdad, sin la respuesta automática que uno da cuando no quiere pensar en serio. No, dije. Creo que estoy exactamente donde tengo que estar. Ella me miró un segundo más de lo habitual. Luego siguió atendiendo a alguien que acababa de entrar, pero cuando yo me fui, levantó la vista del mostrador y dijo, «Hasta el jueves, Diego». No era solo cortesía. Lo supe entonces. Lo sé mejor ahora. Isabel Altamirano apareció en mi vida renacida de la manera en que siempre aparecía en la primera. Un sábado por la tarde, en el jardín de la mansión donde mi padre seguía trabajando. Yo había ido a llevarle el almuerzo, porque mi madre lo había preparado para él, y el camino no era largo. Ella estaba en la terraza, leyendo algo con los lentes de sol puestos, a pesar de la sombra del árbol. Llevaba ropa cara de estar en casa, la clase de ropa que cuesta más que la de trabajo de la mayoría de la gente. ¿Eres el hijo de don Héctor?, preguntó cuando me vio cruzar el jardín. Sí, dije, Diego. Isabela, dijo, con el tono de quien hace una presentación que en realidad es un recordatorio de importancia. En mi primera vida, ese momento había sido el inicio de todo, el primer hilo del tejido que me había enredado durante una década entera. La manera en que sonrió, la manera en que me miró, la sensación de que algo importante estaba comenzando. Yo había guardado ese momento como un tesoro. Esta vez lo vi con ojos completamente distintos. Vi a una chica aburrida, hermosa y acostumbrada a que su aburrimiento tuviera consecuencias en otras personas. Vi a alguien que había aprendido desde niña que la atención era un recurso que podía dispensar o retirar, según le convenía. Vi el principio de una historia que yo ya conocía completa y que no tenía ningún interés en volver a vivir. Mucho gusto, dije, y seguí caminando hacia donde estaba mi padre. Hubo una pausa detrás de mí, pequeña, breve, del tipo que ocurre cuando alguien espera que una conversación continúe y no continúa. Yo la registré con la parte de mi mente que todavía llevaba el mapa de esa persona, y no me giré. Eso fue todo ese día, pero no fue el final de Isabela en esta historia. Solo el principio muy diferente de algo que ella todavía no entendía que estaba comenzando. La empresa creció de la manera que yo sabía que iba a crecer, pero vivirlo por segunda vez tenía algo que no había anticipado del todo. El orgullo honesto de construir con las manos, aunque supiera el camino.
Porque saber el destino no elimina el trabajo, solo hace que no lo desperdicies en rutas equivocadas. A los 21 años, 4 camionetas, 12 contratos fijos, un nombre pequeño pero confiable en el sector local. A los 22, 16 unidades, contratos con 2 empresas de alcance regional, un equipo de trabajo de 8 personas que yo mismo había elegido por su confiabilidad, no por lo que me cobraban. A los 23, oficina propia, expansión de servicios, el primer contrato con una empresa de manufactura que requería logística de precisión en tiempos cortos. Un contrato que en mi primera vida no hubiera podido ganar porque no estaba preparado. Esta vez lo estaba. Mi padre dejó de trabajar para los Altamirano cuando cumplió 58. Lo convencí de que se retirara con tiempo, de que yo podía encargarme de los gastos de la casa, de que se lo había ganado con creces después de 30 años de levantarse a las 5 de la mañana para llevar a alguien más a donde necesitaba ir. Él protestó durante semanas. Era del tipo de hombre que no sabe cómo recibir, solo cómo dar. Pero lo convencí, y lo vi relajarse de una manera que en mi primera vida nunca pude ver porque llegué demasiado tarde. Eso solo, ese momento de ver a mi padre descansar con tiempo, ya valía más que todo lo que se pudiera construir en 10 años de empresa. Con Valeria las cosas avanzaban con la calma específica de lo que se construye bien, sin presión, sin expectativas fabricadas, sin el artificio de alguien que está tratando de conquistar a alguien más. Solo 2 personas que disfrutaban de estar juntas y que cada vez querían estarlo más, de manera natural y sin esfuerzo visible. Empezamos a salir fuera de la panadería. Un domingo al mercado, una tarde al parque de la ciudad, una noche a un restaurante pequeño donde la comida era buena y no había que vestirse de ninguna manera especial. Ella llegaba siempre puntual. Tenía opiniones sobre todo y no le costaba nada expresarlas, lo cual era diferente en el mejor sentido posible de alguien que siempre te da la razón para evitar conflictos. Una tarde de domingo la llevé a ver un terreno en el sector norte de la ciudad, donde estaba considerando expandir las operaciones. No fue una cita planificada de negocios. Fue que yo iba a ir de todas formas y ella preguntó a dónde iba y cuando lo dije, ella dijo que quería ver. Caminamos por el terreno con el sol bajando. Ella hizo preguntas sobre las rutas de acceso al área industrial, sobre la distancia a los principales clientes, sobre cómo afectaría el tiempo de entrega en los contratos que yo ya tenía. No lo hizo para impresionarme. Lo hizo porque le interesaba genuinamente entender lo que yo estaba pensando. En el camino de regreso, dijo: «Se nota que sabes lo que haces». «Estoy aprendiendo siempre», dije. «Hay personas que aprenden», dijo, «y hay personas que saben. Las primeras aprenden de otros. Las segundas aprenden de algo interno que ya tenían. Tú eres de las segundas». La miré de reojo mientras manejaba. «¿Y tú, de cuál eres?», le pregunté. Ella pensó un momento, con la seriedad de quien se toma las preguntas en serio. «Todavía no sé», dijo, «pero quiero descubrirlo». Le pedí que fuera mi novia a la panadería, el martes siguiente, con el café humeante entre los dos y el olor del pan recién salido del horno llenando el espacio. «Valeria», dije, «quiero que lo que tenemos tenga un nombre». Me miró desde el otro lado del mostrador. «¿Qué nombre le quieres poner?» «Novios», dije. Hubo un silencio breve, no de duda, del tipo que ocurre cuando alguien quiere guardar bien un momento antes de responderlo. «Está bien», dijo. «Novios». Y volvió a tender la caja, con la tranquilidad de siempre, como si acabáramos de tomar una decisión completamente lógica que ambos llevábamos tiempo sabiendo que íbamos a tomar, que era exactamente lo que habíamos hecho. Isabel Altamirano empezó a notarme de verdad aproximadamente cuando la empresa cumplió 3 años. No fue un evento específico que lo detonó. Fue gradual y progresivo. Como va siendo gradual la atención de las personas que están acostumbradas a que el mundo se acerque a ellas, cuando encuentran que algo, por primera vez, se mueve en dirección opuesta. La primera señal fue en una reunión de la Cámara de Comercio local. Yo asistí como representante de Fuentes Logística porque habíamos alcanzado el volumen que hacía útil estar en esos espacios. Ella estaba ahí como parte de la junta directiva de las empresas Altamirano. El rol ceremonial que los padres ricos les dan a sus hijos para que aprendan el mundo de los negocios
desde la comodidad de tener un apellido que abre puertas. Me vio entrar. Me miró una vez. Me miró por segunda vez, más larga. Su expresión fue la de alguien recalibrando información. Yo saludé a los contactos que necesitaba saludar. Participé en las conversaciones que tenían valor. Y me senté donde debía sentarme. No busqué cruzarme con ella. No evité cruzarme tampoco. Solo no era una prioridad. Al terminar la reunión, se acercó. Diego, ¿verdad? El hijo de don Héctor. Sí, dije. Y dueño de Fuentes Logística. Mucho gusto, Isabela. Sonrió. Era la sonrisa que yo había aprendido a leer en mi primera vida. La de alguien que empieza a recalcular, que está ajustando los datos que tenía con los datos nuevos. No sabía que habías montado tu propia empresa. Ya tiene 3 años, dije. 180 empleados directos. Operamos en 4 provincias. Procesó eso. Impresionante, dijo. Y esta vez había algo más genuino en el tono. Algo que no era pura cortesía. Tomar un café para explorar sinergias entre Altamirano y tu operación podría tener sentido, dijo. Te mando un correo con disponibilidad durante la semana, dije. Que tengas buena tarde. Y me fui. No miré atrás. No por teatro, porque genuinamente tenía la cabeza en la reunión con un proveedor nuevo que tenía a las 5, en la cena con Valeria a las 8, en el análisis de rentabilidad del tercer trimestre que tenía pendiente revisar. Isabel Altamirano no cabía en ninguno de esos espacios, porque ya no había espacio vacío para ella. El café de negocios ocurrió 2 semanas después, en una cafetería del centro que ella eligió porque era el tipo de lugar que elegía. Visible, elegante sin ser extravagante, con la clase de ambiente que dice que quien se sienta ahí tiene cierto nivel. Yo llegué 5 minutos tarde porque terminaba una llamada. Algo que en mi primera vida nunca habría hecho cuando se trataba de ella. Siempre llegaba antes, como si el tiempo de ambos no tuviera el mismo valor. Esta vez llegué cuando terminé la llamada, sin más cálculo que ese. Hablamos de negocios durante 40 minutos. Era una conversación razonable y productiva sobre la posibilidad de que Fuentes Logística asumiera parte de la distribución interna que Altamirano tenía tercerizada en condiciones no óptimas. Yo hice las preguntas correctas. Ella respondió con información real. Al final acordamos que le mandaría una propuesta formal en 2 semanas. En algún punto, cuando ya habíamos cubierto lo que había que cubrir, ella cambió de tono. ¿Tienes novia?, preguntó. Lo dijo con la naturalidad casual de quien quiere que la pregunta parezca menor. Sí, dije. Llevamos casi 2 años. ¿Quién es? Se llama Valeria Torres. Está terminando su carrera en administración de empresas y trabaja en la panadería de la calle Morelos. Isabela procesó eso. Vi el momento exacto en que lo procesó. ¿La chica de la panadería?, dijo. En su voz había algo muy sutil, apenas perceptible, que en mi primera vida no habría identificado. La curva leve de quien considera que algo está por debajo del nivel esperado. La misma, dije. Es la persona más inteligente y más genuina que conozco. Y va a ser una empresaria extraordinaria cuando termine la carrera. Silencio. Qué bien, dijo Isabela. Y sonrió de la manera que no llega a los ojos. Terminamos el café. Salimos a la calle. Nos despedimos con el apretón de manos correcto entre 2 personas de negocios que van a volver a verse. Y cuando me alejé hacia donde había estacionado el auto, sentí exactamente lo que esperaba sentir. Nada. Solo la satisfacción limpia de haber tenido una conversación útil y haberla cerrado como correspondía. Esa noche, Valeria había cocinado en casa. Algo sencillo y bueno, como era todo lo que hacía. Hablamos de su parcial de la semana siguiente y de una idea que tenía para reorganizar el sistema de inventario de la panadería, que ella veía con ojo más crítico que el dueño, porque conocía los números mejor que nadie. Yo escuché con la atención completa, no porque tuviera que esforzarme, porque genuinamente quería saber. Fue la mejor parte del día, como siempre. Isabel Altamirano empezó a aparecer de manera más frecuente en los meses siguientes. No de manera obvia ni dramática, con la sutileza de alguien que ha aprendido que la presencia sostenida tiene más efecto que la urgencia visible. En cada evento del sector empresarial local al que yo asistía, ella estaba. En las inauguraciones,
en los eventos de la Cámara de Comercio, en las conferencias sectoriales, siempre con una razón válida, siempre con el pretexto correcto, siempre con esa manera suya de hacer que las coincidencias parecieran naturales cuando claramente eran construidas. Yo lo reconocía todo. Lo veía con la claridad de alguien que ha leído esa historia completa. Y no me alteraba en ninguna dirección, ni me halagaba ni me molestaba. Solo era información. Propuso que Altamirano y Fuentes Logística copatrocinaran un evento empresarial regional. Acepté porque tenía sentido desde el punto de vista de visibilidad para ambas marcas, no porque fuera una trampa. La trampa existía, pero no tenía dientes para mí. En uno de esos eventos patrocinados, Valeria estaba conmigo. Yo la había traído porque quería que conociera ese mundo, porque era parte de lo que construíamos juntos y porque quería que las personas que me importaban en el plano profesional la conocieran como lo que era, la persona que compartía mi vida, no una compañía decorativa. Vi el momento exacto en que Isabela nos vio juntos. Estábamos hablando con el director de una empresa de manufactura, Valeria con el vaso de agua en la mano, respondiendo una pregunta sobre gestión de inventarios con la precisión de alguien que estudia y trabaja al mismo tiempo, y sabe más de lo que cualquiera esperaría. Yo la escuchaba con la misma atención que ella me daba a mí. No fue actuación, era simplemente lo que éramos. Isabela se acercó después para saludar. Fue educada, correcta, sin excesos. Le dio la mano a Valeria con una sonrisa que era profesional. Valeria respondió con la naturalidad de quien no tiene nada que demostrar ni nada que temer. Después, cuando Isabela se alejó, Valeria me dijo en voz baja: «Esa mujer te mira diferente a como mira a los demás». «Lo sé», dije. «¿Hay algo que debas saber?» «No hay nada pendiente», dije, «te lo juro». Ella me miró un segundo. Luego asintió con la calma de quien confía porque hay razones reales para confiar. «Bien», dijo. «Entonces sigamos». Y seguimos. Pero Isabela no paró. Lo que vino en los meses siguientes fue más directo, más personal, más difícil de ignorar sin que pareciera que yo lo estaba evitando activamente. Y yo no quería evitarla. Quería que las cosas siguieran siendo profesionales y limpias. Quería que el contrato de logística de Altamirano siguiera siendo un buen contrato, porque lo era, y que eso no se contaminara con ninguna otra cosa. Pero ella empujó. Empezó a mandarme artículos relacionados con el sector logístico, con una nota de texto breve que decía cosas como: «Te puede interesar esto», o «Pensé en ti cuando lo vi». Mensajes que en un contexto profesional eran completamente razonables, y que yo respondía con la brevedad educada de quien los trata exactamente como lo que se supone que son. Información profesional entre contactos de negocios. Empezó a prolongar las reuniones de revisión del contrato más allá de lo necesario, haciendo preguntas sobre temas que ya habían sido cubiertos, proponiendo ajustes menores que requerían otra reunión para resolverse. Yo los detectaba, los manejaba de manera eficiente. Terminaba las reuniones cuando correspondía terminarlas. Un jueves por la tarde, cuando ya íbamos saliendo de una de esas reuniones en la sede de Altamirano, ella me preguntó si quería tomar algo antes de irme. Un café, una copa. Lo dijo con naturalidad. Le dije que tenía compromisos. «¿Siempre tienes compromisos?», preguntó. Y en su tono había algo nuevo. No la presión de quien exige, sino la frustración leve de quien lleva tiempo intentando algo y no entiende por qué no funciona. «Tengo compromisos porque tengo una vida», dije, «igual que tú». Me miró un momento. Luego sonrió de esa manera suya, la que no llega completamente a los ojos. «Claro», dijo. «Cuídate, Diego. Tú también, Isabela». Esa noche, de camino a casa, le escribí a Valeria que llegaba en 20 minutos y que tenía ganas de verla. Ella respondió con un emoji de una cacerola y otro de una interrogación, que significaba que estaba cocinando y me estaba preguntando si quería que esperara. Le respondí que sí, con mucho gusto. Llegué a un departamento que olía a comida real y a la música que Valeria ponía cuando cocinaba. Algo con ritmo, sin letra, del tipo que no distrae, sino que acompaña. Me senté en el taburete de la barra de la cocina, me quité el saco y la miré trabajar. «¿Cómo estuvo el día?», preguntó sin girar. «Largo», dije, «y productivo en la parte que importa». «¿Qué fue la parte que importa?». «Que en 20 minutos voy a estar comiendo algo que huele muy bien con la persona que quiero ver». Ella se giró.
Me miró con la expresión de quien no sabe si reírse o poner los ojos en blanco. Eso fue muy cursi, dijo. Lo sé, dije. Pero funcionó, dijo, y se giró de nuevo hacia los fogones. Esa noche, cuando la cena terminó y estábamos en el sofá con el televisor de fondo, y ninguno de los dos realmente mirándolo, le dije, Valeria, Isabel Altamirano está intentando algo. No sé exactamente qué forma tiene en su cabeza lo que quiere, pero lo está intentando. Y quiero que lo sepas de mí, directo, antes de que llegue de otra manera. Valeria no respondió de inmediato. Se quedó mirando el televisor un momento. ¿Y tú? Preguntó al final. Yo no quiero nada de eso, dije. No porque me sienta obligado a no quererlo, porque genuinamente no lo quiero. Lo que quiero está aquí. Ella asintió, lentamente, como procesando no solo las palabras, sino lo que había detrás. ¿Confías en mí? Le pregunté. Me miró. Confío en ti, dijo. No confío en ella, pero en ti, sí. Con eso es suficiente, dije. Y fue suficiente, porque era verdad. El momento en que todo cambió de escala llegó de una manera que no planifiqué, pero que en retrospectiva era inevitable dado el patrón. Fue en la cena anual de la Cámara de Comercio Regional, el evento más grande del año en el sector. 200 personas, mesas redondas numeradas, discursos que nadie escucha completos, la clase de noche donde los negocios se hacen en los márgenes del oficial, en las conversaciones de pasillo y las mesas de aperitivos. Yo estaba con Valeria, que ese año había aceptado venir porque le parecía útil conocer a las personas con las que yo trabajaba a ese nivel. Había terminado la carrera hacía 6 meses y estaba ya dentro de la empresa, en un rol que habíamos construido juntos porque encajaba perfectamente con lo que ella sabía hacer. Isabela llegó al evento con Renato Casares, el hombre con quien estaba comprometida. Lo vi desde lejos, alto, correcto, del tipo de presencia que no genera ninguna impresión particular. El candidato apropiado de su familia, hecho persona. Los 4 coincidimos en el área de aperitivos antes de que comenzara la cena formal. Fue inevitable. El espacio era el que era, y los círculos se cruzaban. Renato resultó ser un hombre perfectamente agradable. Me saludó con la cordialidad directa de alguien sin pretensiones de impresionar. Habló de su sector con conocimiento real. Le presenté a Valeria. Los 4 conversamos durante 10 minutos sobre el mercado regional, con la normalidad de 4 adultos que no tienen ningún drama entre ellos. Excepto que sí había algo ahí. Lo veía en Isabela, en la manera en que no podía evitar comparar lo que veía frente a ella con algo que llevaba en la cabeza, en la manera en que miraba a Valeria con una evaluación que intentaba ocultar, pero que yo, después de conocer esa historia completa, podía leer perfectamente. Isabela miraba a Valeria y veía a la chica de la panadería, la que no tenía apellido, ni herencia, ni el tipo de educación que viene con una infancia de dinero. La que en su mapa del mundo no debería estar parada en un evento como ese, con la postura de quien tiene todo el derecho de estar ahí. Y después me miraba a mí, al hijo del chofer, que había construido una empresa que ahora cotizaba en el mismo espacio que las suyas, que había elegido a esa chica sobre todas las opciones disponibles, que claramente no lo lamentaba. Eso era lo que no podía resolver. Cuando los 4 nos separamos para ir a nuestras mesas, Isabela me dijo, en voz baja y rápida, solo para que yo escuchara, ¿no te preguntas a veces si elegiste bien? Me detuve. La miré. No, dije, nunca. Diego, nunca, Isabela, ni una sola vez. Ella me sostuvo la mirada un segundo. Luego asintió muy levemente, y fue hacia su mesa. Yo fui hacia la mía. Valeria me preguntó qué le había dicho cuando me senté a su lado. Me preguntó si me arrepentía de algo, dije. ¿Y? Le dije que no. Valeria tomó su copa, me miró. ¿Es verdad? Es lo más verdad que he dicho en toda la noche, dije. Ella levantó la copa levemente, como un brindis pequeño y privado. Bien, dijo. Entonces brindemos por eso. Brindamos. La cena fue buena. La noche terminó bien. Y al salir, mientras esperábamos el auto en la entrada del hotel, Valeria puso su mano en la mía sin decir nada. No hacía falta decir nada.
El año en que cumplí 24 fue el año en que Fuentes Logística cruzó la línea que separa una empresa regional de una con nombre propio en el sector. Firmamos contrato con una cadena nacional de supermercados, el proceso más largo y más exigente que habíamos enfrentado hasta entonces. 8 meses de preparación, 3 rondas de presentación, auditorías externas, visitas de inspección a nuestras instalaciones, revisión de cada detalle del contrato por parte de sus abogados y los nuestros. Cuando llegó la firma, yo estaba sentado en una sala de reuniones con 5 personas al otro lado de la mesa, y pensé en mi padre llegando a la mansión de los Altamirano a las 6 de la mañana durante 30 años. Firmé. La noticia circuló en el ecosistema de negocios local más rápido de lo que esperaba. Así funciona ese mundo. Cuando algo crece más allá de cierto umbral, deja de ser invisible, aunque no haya hecho nada para llamar la atención. Isabela se enteró al día siguiente. Lo supe porque me llamó ella directamente, cosa que no había hecho antes. Siempre había usado los canales formales de correo y agenda. Diego, escuché las noticias del contrato nacional. Quería felicitarte personalmente. Gracias, Isabela. Es un logro enorme, merece reconocimiento. Lo aprecio. Le voy a pedir a mi asistente que te mande los detalles actualizados de la renovación del contrato de logística para Altamirano la próxima semana. Pausa. Diego, no te llamé solo por eso. ¿Por qué más? Otra pausa, más larga. Creo que me equivoqué al no verte cuando eras más joven. Eras diferente a todos los que estaban a mi alrededor, y yo no supe apreciarlo, porque estaba mirando con los ojos equivocados. Lo escuché completo. En mi primera vida, esas palabras me habrían destruido de alegría o de dolor, o de las dos cosas juntas. Habrían sido el combustible para otros 5 años de espera y de esperanza. Esta vez sentí una tristeza tranquila, no por mí, por ella, por el tiempo que ella también había desperdiciado mirando en la dirección que le decían que mirara, eligiendo con los criterios que no eran suyos, sino de su familia y de su mundo. Te lo agradezco, Isabela, dije. De verdad. ¿Eso es todo lo que tienes para decir? ¿Qué más esperabas? Silencio. No lo sé, dijo. Algo diferente. Mi vida está en otro lugar ahora, dije. Y ese lugar es exactamente donde quiero que esté. Con Valeria. Con Valeria, sí. Silencio largo. ¿Eres feliz? Preguntó al final, y en esa pregunta había algo genuino que yo no había escuchado de ella antes. Soy más feliz de lo que creía posible ser. Otro silencio. Me alegra, dijo. Esta vez no pude saber si era verdad completa o solo lo que le quedaba decir. Quizás era las dos cosas a la vez. Colgamos. Yo me quedé un momento con el teléfono en la mano, en mi oficina, mirando la foto sobre el escritorio. Valeria y yo en la inauguración de la nueva sede de operaciones del norte. Ella con esa sonrisa suya que no necesitaba ser fabricada, porque era simplemente lo que se veía cuando estaba contenta. Yo con el cansancio bueno de haber construido algo real. Puse el teléfono en el escritorio y volví al trabajo. Lo que vino después no lo planeé, pero sí lo reconocí cuando llegó. Isabela hizo un último intento. Fue directo, sin los rodeos habituales, lo cual le reconocí como el gesto más honesto que tuvo en todo ese tiempo. Me citó en la misma cafetería de la primera reunión de negocios. Llegó antes que yo, lo cual era completamente inusual en ella. Estaba sin la armadura habitual, sin los lentes de sol, sin la postura de quien preside algo. Solo ella, con un café que se estaba enfriando, porque llevaba tiempo esperando. Cuando me senté, dijo, necesito decirte algo, y prefiero decírtelo yo directamente antes de que llegue de alguna otra manera. Te escucho. Me importas, Diego, no como cliente ni como contacto de negocios. Me importas de verdad. Sé que llegué tarde, sé que tienes tu vida y que esa vida es con Valeria, y que así está bien. Pero si no te lo decía al menos una vez, con palabras claras, iba a cargarlo siempre, y no quiero cargarlo. La miré sin prisa, sin la frialdad estudiada que sería una manera de herirla, pero también sin ningún calor que no fuera genuino. Te lo agradezco, dije. No es fácil decir algo así en voz alta, y yo lo sé. ¿Y? Y nada más. Lo agradezco. Nada de yo también sentí algo, o de
Quizás en otro momento. No, dije, porque no es verdad, y no te voy a decir mentiras para que estés más cómoda con esta conversación. Ella soltó una pequeña risa sin humor. Se miró las manos sobre la mesa. ¿Por qué ella? Preguntó al final. No con malicia, con la necesidad real de entender algo que se le escapaba genuinamente. Pensé cómo responder de una manera que fuera verdad sin ser crueldad. Porque cuando estoy con Valeria, no tengo que construir una versión de mí mismo para que encaje en algún marco que no es mío, dije. Puedo ser quien soy, incluyendo las partes que no están terminadas todavía, y las que probablemente nunca lo estarán. Y ella hace lo mismo, y eso, para mí, vale más que cualquier otra cosa que pudiera existir en ninguna relación. Isabela asintió despacio, como quien recibe información que duele, pero que al mismo tiempo reconoce como completamente verdadera. Es una buena chica, dijo al final. Es la mejor persona que conozco, dije. Terminamos el café. Nos despedimos en la puerta con la cordialidad de dos personas que van a seguir cruzándose en eventos profesionales durante años y que han decidido, sin decirlo formalmente, que ese cruce va a ser limpio y sin peso. Mientras caminaba hacia el auto, sentí algo que no esperaba. No triunfo, no la satisfacción fría del que gana algo. Solo paz. La paz completa de quien cerró un capítulo que en otra versión de su vida tardó 10 años en cerrar, y que esta vez solo necesitó 4. Valeria terminó su carrera en administración de empresas el mismo mes en que Fuentes Logística firmó su primer contrato con una empresa de distribución en Colombia. El primero cruzando fronteras. El primero que hizo que el nombre de la empresa apareciera en una conversación que no era local. Celebramos los 2 eventos en casa, en la cocina, con comida que hicimos juntos y música que ninguno de los dos había elegido específicamente, pero que ambos tolerábamos con el afecto de quien comparte espacio de verdad y no necesita que todo sea perfecto para que todo esté bien. Le propuse matrimonio ahí, no en un restaurante costoso ni con una producción calculada para que se viera bien en las fotos. Ahí, en la cocina, con el delantal todavía puesto, con el olor de lo que habíamos cocinado todavía en el aire, con el ruido del edificio de fondo y la luz amarilla de siempre. Le dije, Valeria, quiero que esto que somos tenga un nombre permanente. Me miró desde donde estaba, con la cuchara de madera todavía en la mano, con esa manera suya de mirar cuando está evaluando si lo que acaba de escuchar es en serio o es broma. ¿Aquí? ¿Ahora? ¿Así? ¿Hay una manera mejor? Pregunté. Pensó. Con esa manera suya de tomarse las preguntas en serio, incluso las que parecen retóricas, incluso las que la mayoría de la gente respondería sin pensar. No, dijo. Esta está bien. Y dijo que sí. El anillo llegó al día siguiente, porque había querido preguntarle primero sin que el anillo se pusiera en el medio de la pregunta, sin que hubiera un objeto material que pudiera contaminar o simplificar lo que era solo una pregunta entre dos personas. Valeria se rió cuando lo entendió. Dijo que eso era completamente absurdo y también completamente lo que esperaría de mí, que eran la misma cosa, dicha de dos maneras diferentes. Tenía razón en los dos sentidos. La boda fue sencilla porque así lo quisimos los dos sin tener que discutirlo. Familia cercana, amigos reales, no contactos de agenda. Un jardín de eventos que no intentaba ser más de lo que era. Mi padre en la primera fila con el traje que le compré y que él protestó que era demasiado y usó de todas formas, planchado con un cuidado que decía todo sobre lo que significaba el día para él. Mi madre, que lloró desde que empezó la música hasta que empezó la comida, y después también un poco. Los padres de Valeria, gente sencilla y cálida que me trataron desde el principio, como si me conocieran de siempre. Valeria llegó con un vestido blanco que no intentaba ser otra cosa, y que la hacía ver exactamente como era, ella misma, en su mejor versión, sin necesitar disfrazarse de nadie. Isabel Altamirano no fue invitada, no por rencor, que no existía, simplemente porque no formaba parte de ese capítulo. Ese capítulo era de otras personas. Cuando Valeria y yo nos dijimos lo que nos dijimos frente al pequeño grupo que había venido a estar ahí, yo pensé en el martes de mi otra vida, en el frío del asfalto, en el camión que no frenó, en el último pensamiento antes de que todo se apagara. Ahora estaba aquí, en el jardín correcto, con la persona correcta,
con todos los errores del pasado convertidos en el mapa que me había traído hasta este punto exacto. Mi abuelo, que había venido desde el norte para la boda, me puso una mano en el hombro antes de que empezara la ceremonia y me dijo solo: «Ya era hora, muchacho». No sabía cuánta razón tenía. Y de cuántos sentidos diferentes tenía razón. En los meses que siguieron a la boda, supe de Isabela por los canales indirectos que existen en una ciudad que siempre es más pequeña de lo que parece. Supe que se había comprometido con Renato Casares, el mismo hombre que había conocido en la cena de la Cámara de Comercio. La noticia circuló en los espacios correctos con la velocidad habitual de ese tipo de anuncios. Una foto en los periódicos sociales, un comunicado de la familia Altamirano sobre la próxima unión de dos familias del sector. El tipo de boda que se planifica como un evento de relaciones públicas, tanto como un evento personal. Supe, por alguien que había estado en la fiesta de compromiso, que Isabela había estado extraña durante parte de la noche, distraída, mirando el teléfono en momentos donde el contexto no lo justificaba. Que alguien le había preguntado si estaba bien, y ella había respondido con la sonrisa correcta y las palabras correctas, y todo lo correcto excepto los ojos, que estaban en otro lugar. Lo supe así, de manera indirecta, sin buscarlo. Y lo que sentí no fue lo que quizás alguien esperaría que sintiera. No fue satisfacción. No fue la clase de venganza silenciosa de quien finalmente gana algo que antes perdió. Lo que sentí fue algo más parecido a la compasión tranquila de quien entiende a alguien desde lejos mejor de lo que esa persona se entiende a sí misma. Isabel Altamirano era inteligente, era capaz. Era una persona que bajo otras circunstancias, con otras herramientas, con otros modelos de lo que valía la pena construir, podría haber sido algo completamente diferente. Pero había crecido en un mundo donde el valor de las personas se medía en apellido y en capital, y en la posición que ocupaban en una estructura que ella nunca había cuestionado, porque nunca había tenido razón urgente para cuestionarla. Y ahora, al ver que alguien que ella había descartado por estar por debajo del nivel requerido, había construido algo que estaba claramente por encima de ese nivel, sin haber usado ninguna de las ventajas que su mundo consideraba necesarias para lograrlo. Algo en su mapa del mundo no cuadraba. No podía colocarlo en ninguna categoría que ya tenía, y eso era lo que se veía en sus ojos en los momentos de descuido. Yo no podía resolverle eso. Nadie podía resolverle eso excepto ella misma, si algún día decidía hacerlo. Y no era mi problema ni mi responsabilidad. Solo era una realidad que yo podía ver con la claridad de quien ya conoce esa historia completa y sabe a dónde lleva si no se interrumpe. Lo que era mi realidad, la que importaba, estaba en otro lugar completamente. Estaba en la reunión semanal de operaciones, donde Valeria presentaba los números del trimestre con la precisión de alguien que conoce cada proceso de la empresa mejor que nadie, porque se los había aprendido uno por uno, con la misma metodología con que se había aprendido todo en su vida, desde abajo, con trabajo real, sin atajos. Estaba en los domingos de familia, donde mi padre llegaba sin el cansancio de 30 años de madrugar para llevar a otro a donde necesitaba ir, sino con el tiempo libre de quien finalmente tiene sus propias mañanas. Estaba en las noches donde Valeria y yo leíamos en el mismo cuarto, cada uno su libro, sin necesitar hablar para estar presentes el uno para el otro. Esa clase de silencio que solo existe cuando dos personas han decidido genuinamente compartir el espacio y no solo ocuparlo al mismo tiempo. Estaba, finalmente, en la certeza de haber elegido bien, no a pesar de todo lo demás, gracias a todo lo demás. El lugar donde estaba era este, una empresa que a los 25 años tenía presencia en 2 países, contratos con clientes de escala nacional y un equipo de 180 personas cuyo trabajo yo conocía porque lo había construido junto a ellos desde el principio. Un padre que se jubilaba con tiempo suficiente para disfrutar los años buenos, que tenía sus tardes libres y sus domingos de familia, y que me miraba a veces con esa expresión de los padres que han visto a sus hijos llegar a algún lugar que no sabían exactamente cuál era, pero que reconocen cuando lo ven. Una mujer que se sentaba a mi lado en la mesa de la mañana, con el café que ella siempre preparaba mejor que yo, y que me preguntaba cómo había dormido, con la misma atención que me preguntaba sobre los contratos y sobre los clientes, y sobre las ideas que yo estaba pensando en voz alta.
que me decía cuando estaba equivocado, directamente y sin rodeos, porque me respetaba demasiado para dejarme equivocado solo, que construía junto a mí no porque no tuviera opciones propias, sino porque elegía construir juntos. Y la claridad tranquila de alguien que cerró sus cuentas pendientes sin odio y sin drama, y sin la necesidad de que nadie más lo validara. Hay algo que nadie te explica sobre el renacimiento, si es que eso fue lo que pasó. No te vuelve perfecto, no te da superpoderes, no elimina el trabajo, ni el cansancio, ni los días en que las cosas salen mal, y tienes que volver a empezar desde el punto donde fallaste, que a veces es el mismo punto de la semana anterior, y tienes que volver sin drama y sin discurso. No te vuelve invulnerable al error, ni te garantiza que todos los que quieres estarán bien. Lo que te da es algo que es más difícil de nombrar. La certeza de qué importa y qué no. El mapa completo de lo que es tiempo bien gastado y lo que es tiempo que se va sin dejar nada atrás. En mi primera vida, desperdicié 10 años persiguiendo una imagen. Una mujer hermosa que representaba algo que yo confundí con lo que necesitaba. La validación externa. La prueba de que había cruzado algún umbral invisible que separa al hijo del chofer del hombre que merece ser visto. Necesitaba que alguien del mundo correcto me eligiera para creer que yo mismo valía lo suficiente. Eso era lo que no entendía a los 19 años. Que ninguna persona, por importante que sea, por mucho que la admires, puede darte el valor que tienes que construirte tú mismo. Cuando esperas que otro te confirme quién eres, lo que estás haciendo es cederle el control de tu propia historia a alguien que tiene su propia historia que manejar y que no tiene ni el tiempo ni el interés de cargar también la tuya. Y mientras yo cedía ese control, lo real estaba a 4 cuadras, sirviendo café con el olor del pan recién horneado todavía en el aire, estudiando de noche después de trabajar de día, porque quería entender el mundo mejor, sin que nadie la obligara, sin que nadie la viera, solo porque eso era lo que ella era. Esta vez lo vi desde el principio. Esta vez no lo bloqueé. No porque fuera más inteligente que antes, sino porque el costo de haber vivido la alternativa completa me había dado la claridad que el primer intento no me había dado. Haber llegado al final de una historia equivocada, haber visto exactamente a dónde lleva, haber tenido un martes de asfalto frío como último capítulo de esa versión, me dio la única cosa que el tiempo no da solo, la certeza de lo que vale la pena y de lo que no. La empresa creció de la manera que yo sabía que iba a crecer, pero vivirla por segunda vez tuvo algo que no había anticipado del todo: el orgullo físico del trabajo real. Porque saber el destino no elimina el esfuerzo, solo hace que el esfuerzo no se desperdicie. Y hay algo en el cansancio honesto de haber construido algo de verdad que ningún conocimiento anticipado puede reemplazar. Lo tienes que cargar, lo tienes que ver crecer de a poco: un contrato, un empleado, una camioneta más en la flota, un año más de confianza acumulada. Eso se siente diferente cuando lo estás construyendo en serio. Con Valeria aprendí otra cosa que en mi primera vida nunca había tenido la oportunidad de aprender, porque nunca había estado en el lugar correcto. Que el amor real no tiene la forma que te dicen que tiene. No es el dramático, el que exige sacrificios imposibles, el que se prueba en los momentos extremos únicamente. El amor real es más tranquilo y más sólido. Es la persona que está cuando no hay nada importante que celebrar, ni nada grave que resolver. La persona del martes cualquiera, del cansancio ordinario, la que te dice que estás equivocado, sin necesitar que tengas razón para ser querida. La persona a quien tú le dices lo mismo porque la respetas demasiado para mentirle, aunque la verdad sea incómoda. Eso fue Valeria. No el fuego que quema y que se apaga, la temperatura constante de algo que sabe cómo durar porque está construido sobre cosas reales. Mi abuelo, que se quedó una semana entera después de la boda porque mi madre no lo dejó irse antes, me dijo la noche antes de volver a casa: la vida no te da muchas oportunidades de verla con claridad, Diego. La mayoría de la gente la vive entera sin tener esa mirada. Cuídala. No le dije de dónde venía esa claridad. Solo le dije que lo haría. Y lo hago. Algunos martes por la mañana, cuando la agenda lo permite y el trabajo no tiene urgencias que no puedan esperar una hora, voy a la panadería de la calle Morelos. Valeria ya no trabaja ahí. Terminó la carrera y lleva 2 años como directora de operaciones en Fuentes Logística,
construyendo los sistemas que hacen que la empresa funcione con la misma precisión práctica con que construyó todo lo demás en su vida. La gente que trabaja con ella tiene el tipo de respeto por ella que no viene del cargo, sino del trabajo real. Pero sigo yendo, por el café que siempre fue bueno, por el pan, por el olor que me ancla en el origen de todo, en el momento donde algo empezó a ser diferente. Me siento en el mismo taburete de la barra donde una mañana le pregunté su nombre a una chica que me atendía con una sonrisa real. Tomo el café despacio. Miro la calle por la ventana. Pienso en el martes de mi otra vida, en el frío, en el silencio que vino después. Y luego pienso en este martes, en la reunión de las 10, en la cena del viernes, en los planos del terreno que compramos al norte, donde quizás construyamos la casa que los dos ya tenemos en la cabeza, aunque todavía no la hayamos dibujado. Pienso en lo extraño y en lo justo que es que la segunda oportunidad no venga para que todo sea perfecto, viene para que todo sea real. Morí un martes, y renací con el único regalo que importa, saber qué hacer con el tiempo que te queda. Lo supe, y esta vez no lo desperdicié.